Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 80. Mr. Madman. No entendíamos qué pasó, pero las cosas no parecían ir bien, nuestros rostros no mejoraron cuando el auror que nos guiaba no parecía querer decirnos qué sucedió específicamente. Terminamos usando la Red Flu para viajar a una vieja casa semi-abandonada que estaba llena de personas. Había varios aurores y personal de investigación, lo sorprendente es que no solo estaban ellos sino también Maud y Amelia, que cuando llegamos pudimos ver una mirada de lástima al vernos. El ambiente era malo, algo se sentía mal, especialmente cuando podíamos escuchar el llanto desconsolado de alguien familiar. Nada más ese sonido puso a Tonks con piel de gallina, solo hizo falta unos pocos pasos para que podamos ver a la mujer que estaba sufriendo sentada en un sillón con sus manos en su rostro, gritando. «Mamá», gritó Tonks mientras corría luego de que ambos notáramos el mechón de cabello color violeta. «Nimadora». Andrómeda se levantó tambaleándose y cayendo al suelo. Tonks pudo agarrar a su madre que estaba de rodillas en el suelo, llorando, sujetándose de la ropa de su hija. Tonks al verla así no supo cómo reaccionar, estaba muy asustada por el estado de su madre, pensó que algo le había pasado. «Mamá. ¿Qué pasó?», preguntó Tonks, pero su madre no pudo darle ninguna respuesta entre sus sollozos y su llanto desconsolado. Unas auroras trataron de levantar a Andrómeda, pero ésta se resistía y no quería soltar a su hija, y Tonks, que aún no entendía lo que pasaba, quería separar a su madre para preguntarle. Por otro lado, yo pude sentir una mano en mi hombro, era Amelia que me miraba y a las dos mujeres abrazadas con lástima. «¿Qué pasó?», pregunté ya algo irritado, ver a Andrómeda llorar así era desgarrador y no me hacía sentir para nada tranquilo. «Hubo un ataque, ¿recuerdas a ese grupo que secuestró al embajador alemán? Es el mismo», dijo Aurelius, el viejo auror que estaba por jubilarse. «La víctima fue Edward Tonks», dijo Maud a un lado, pero yo ni siquiera respondí, solo pude abrir mucho los ojos mientras escuchaba a Tonks gritar. «¿Qué? Mi papá. ¿Dónde está? ¿Qué tan grave está?», preguntó Tonks algo alterada al saber que era su padre quien fue atacado. Tonks no recibió ninguna respuesta más que el aumento del llanto de su madre, lo que la puso más nerviosa. «¿Dónde está?», gritó, y al ver que no respondían, pero que algunos miraron involuntariamente hacia una puerta, ella se movió hacia allá. «No vayas». Andrómeda trató de detenerla aún llorando, pero Tonks se liberó de su madre y siguió adelante. Andrómeda quedó en el suelo llorando y me acerqué a abrazarla, esto se sentía muy mal, el verla así me hizo tener una idea de lo había pasado, además de sentir su inmenso dolor. No tardé en escuchar los gritos de Tonks desde la otra habitación, gritos que hicieron que Andrómeda se estremeciera y me abrazara aún más fuerte. La puerta por donde se escucharon los gritos fue abierta de un golpe mientras de ella salía Tonks con una expresión de extrema rabia, ojos rojos llorosos y su varita en mano. Ella fue velozmente hacia Maud y gritando. «¿Por qué dejaste que pasara esto? Todo es tu culpa, maldito hijo de puta». Tonks trató de abalanzarse sobre Maud y en un estado de rabia, pero fue interceptada por varios aurores. A Tonks casi se la podía ver echar espuma por la boca por su aspecto, gritaba sin dejar de escupir, sus palabras eran más insultos que otra cosa. Andrómeda al ver a su hija en tal estado de locura también cayó en depresión, ya que su reacción cuando fue llamada para identificar el cuerpo fue la de incredulidad más que nada, pero ahora... «Todo esto es tu culpa y la de tu maldito ministerio de mierda, ¿creen que no lo sé? Tus aurores dicen que fue un ataque causado por los contrabandistas de la otra vez, pero ya aprendimos antes que no suelen atacar a personas al azar a menos que se les pague muy bien. Todos pueden pensar que no soy la más lista, pero soy lo suficientemente inteligente como para saber quién hizo todo esto. Primero fuimos nosotros y ahora esto. Todo porque unas perras no tienen el valor de aplicar la ley a quien se lo merece». «Cálmese, Tonks», dijeron los aurores que la estaban reteniendo. «Calmarme. Calmarme. Por unos desgraciados como ustedes que no mueven el culo para detener a Garrick porque sus putos padres son gente importante. Ahora mi papá está muerto, ¿qué derecho tienen para pedirme que me calme?
Ustedes, sus aurores y su ministerio podrido son los culpables de que esto pasara. Tonks ya no tenía fuerzas para seguir gritando y cayó al suelo para llorar del mismo modo que su madre. Ninguno de los presentes dijo nada en contra de Tonks, no sería la primera vez que alguien reacciona así. Tonks y Andrómeda se arrastraron entre sí para terminar abrazándose, una llena de dolor y sufrimiento y la otra llante de dolor e ira. Amelia se acercó a las mujeres Tonks para tratar de calmarlas porque ella ya pasó por algo similar. Lo único que pudo intentar era abrazarlas también para tratar de ayudarlas en este momento, no sabía qué más hacer, más aún cuando sabía que Tonks tenía razón. Tonks se terminó soltando de su madre y saltó sobre mí, se sujetó de mi ropa y me miró desde el piso semi-arrodillada con odio y tristeza. Haz algo, cualquier cosa, piensa en algo, por favor, te doy cualquier cosa, a mí o lo que quieras, pero no dejes que sea así. Tonks suplicó y terminó perdiendo fuerzas cayendo al suelo otra vez abrazándose a sí misma como buscando calor. Estaba desesperada y lo único que se le ocurrió era pedir ayuda a la persona que siempre logró que lo quería. Amelia ayudó a las dos mujeres a sentarse otra vez en el sofá mientras trataba de consolarlas, mientras que Modi les daba órdenes a los aurores. No pueden decirme que solo desaparecieron. Se quejó Modi. No dejaron rastros, señor, trajeron a la víctima aquí y luego de torturarla la mataron. Para cuando recibimos la noticia ya se habían ido desde hace unas cuantas horas, será muy difícil rastrearlos, basura inútil, refunfuñó Modi algo enojado. Las palabras de Tonks eran un puñal en su conciencia, era cierto que todos los presentes sabían cómo y por qué pasó esto, además de las razones políticas involucradas. En este momento solo podía pensar en un modo de solucionar esto, evitar que se repita o empeore, ya que no podía recuperar lo ya perdido. Sigan investigando, si no obtengo la más mínima pista, alguien tendrá que retirarse, gritó para luego dirigirse al grupo de mujeres. Debemos llevarlos a otro lugar, que sea más seguro y tienen que evitar hacer algo estúpido, nosotros nos encargaremos algo como lo que ustedes debieron hacer hace mucho tiempo. Le gritó Tonks a Modi mientras abrazaba a su madre. Es esa clase de pensamiento que tienes que evitar más en este momento, sé que estás enojada, pero si sales ahora a hacer una locura solamente arriesgarás tu vida o la de los demás, trató de explicar Modi. Deberían hacerle caso, no se pongan más en peligro, recordó Amelia, que acariciaba la espalda de la desconsolada Andrómeda. Tenebrius y tú son los objetivos, pero los demás también se pueden ver involucrados por lo, estaba diciendo Modi. ¿Dónde está Tenebrius?, preguntó Amelia luego de buscar la imagen del joven, ya que le parecía extraño que no estuviera al lado de ambas mujeres para consolarlas como suponía haría. ¿Qué?, exclamó Modi, ¿dónde está? Alguien que lo haya visto que diga algo, dijo preocupado. Pero nadie respondió, no supieron cuándo, pero en algún momento todos lo perdieron de vista, menos una persona que alzó la mano temblorosa. ¿Tú? ¿Qué viste? Y yo, me pareció verlo usar la chimenea, dijo algo vacilante, era uno de los novatos que no llevaba mucho tiempo en el cuerpo. ¿Y por qué no dijiste nada?, le gritó furioso Modi. Él empezó a verse aterrador, tartamudeó, él simplemente era un nuevo investigador. Eres un idiota. Salgan a buscarlo. Modi les ordenó a los aurores, si solo por trabajo puede ser tan brutal ahora que quiere venganza, no sabemos qué puede llegar a hacer. Las tres mujeres también se preocuparon un poco, no se dieron cuenta cuándo fue, pero Tenebrius ya no estaba y estaban un poco preocupadas. No supieron que en un momento como Tenebrius, había recibido el aviso de 2 nuevas habilidades y en ese momento había emprendido camino. Caminando por las calles de Diagonal y con una mirada errática, la esencia de cazador le hacía a Tenebrius sentir direcciones cambiantes, pero que buscando el punto medio se dirigían a un lugar específico. Llegaba el punto donde empezó a acercarse a Nocturnal, ya vestido con el traje personal de Tenebrius y, a la par de la habilidad música, de su boca comenzaba a salir un canto, con su rostro mostrando una especie de sonrisa demencial. Mi mente arde como el fuego y mi corazón malvado permanece inmóvil todo el tiempo, me tienen en silla de ruedas y sus medicamentos me dan placer. Cuando su voz salió, a pesar de ser un murmullo leve, se terminó escuchando por todo el lugar. Las personas que estaban tanto dentro como fuera de las edificaciones parecieron escucharla al mismo volumen, no importa dónde estuvieran, lo que las puso algo ansiosas. Más temor sentían las personas al verlo, no solo por la fama de cazador de criminales, sino porque su cuerpo comenzó a crecer.
De su cuerpo empezó a brotar una especie de humo rojizo que se elevaba como líneas en el aire, y cuanto más pasaba, más cambiaba. El cuerpo escuálido de Tenebrius, que solía estar entre los peores, empezó a ganar masa de forma alarmante, su altura había aumentado, torso, brazos o piernas se habían hinchado a causa de los crecientes músculos. En este punto su altura pasó de entre 170, 180 a 200, 210, con un cuerpo repleto de músculos a tal punto que se volvió una persona aterradora, más si tenemos en cuenta la mirada sedienta de sangre. Aunque con el cambio de Tenebrius también sucedió algo en otros lugares, todos los Red, incluido el original, empezaron a adormecerse hasta caer dormidos. Espera, ¿qué está pasando? ¿Estoy vivo o muerto? ¿Qué es la realidad? Vamos, ¿qué está bien o mal? ¿Estoy tropezando por las calles? ¿O es solo un sueño estúpido? ¿Estoy tan perdido? No, no estoy bien, estoy al borde de la locura porque estoy enfermo. Si me llaman señor loco, estuve fuera poco tiempo. 3 mujeres lujuriosas me acompañaron a casa. Cuando se fueron me llamaron señor loco. Sus pasos cambiaron en un punto, como si dejara de estar vagando, dirigiéndose a gran velocidad a un edificio particular. En ese edificio abandonado había varias personas que discutían sobre el día de hoy. ¿Cuándo recibimos el resto del pago? Ya deberíamos haber salido para España hace 20 minutos, dijo un hombre joven algo ansioso, caminando de lado a lado. Calma, Dewey, no podemos irnos todavía. Sabes bien que si nos vamos es posible que llamemos atención indeseada con el Ministerio Español. Recuerda la última vez, dijo un anciano. Sí, además no creo que debamos irnos sin el resto del pago. No dejaré que un inglés quiera jodernos. Si llega a querer estafarnos, te aseguro que lo haré verse peor que ese gordo, dijo un hombre negro que recibió el asentimiento del resto de sus colegas. Lo sé, es solo que algo no me da buena espina desde que llegamos a este almacén. Siento que algo malo va a pasar, tal vez, por las dudas si debamos movernos, solo por seguridad, es mejor confiar en los Inst. Estaba hablando el anciano cuando de repente todos en el lugar escucharon una voz, un canto. ¿Qué es eso? ¿Alguien entró? Jian, ve a ver, le gritó el anciano a uno de los hombres encapuchados. El hombre estaba a punto de ir a investigar cuando una de las paredes más delgadas del lugar pareció explotar. Cuando el grupo encapuchado lo vio, como en su actitud común, lanzaron hechizos sin dudar, pero lo que observaron fue como el cuerpo del muchacho que se sentía ansioso a principio fue destruido por sus ataques. ¡Alto el fuego, fuego amigo!, gritó el anciano. Luego de que los magos se pusieran en una formación circular para evitar emboscadas, todo el lugar se puso en silencio, solo dejando ver un gran agujero en la pared y los restos de su compañero muerto. ¿Qué pasó?, preguntó alguien. Rápido, la llave de la puerta, nos atacan, gritó el anciano luego de escuchar pasos cerca y esa canción que seguía sonando en sus mentes. En eso un encapuchado quiso sacar algo de su bolso, pero se dio cuenta de que algo lo sujetó del cuello y lo levantó para luego estrellarlo contra el suelo tan fuertemente que su cráneo se partió, así como otros huesos. En ese momento todos vieron cómo era la figura del atacante, un hombre increíblemente alto y musculoso que exudaba una especie de humo rojo, con una mirada lunática, iris no proporcionales, además de que detrás de él parecía formarse una especie de imagen espectral de un ser humanoide muy robusta cubierto por una armadura negra y roja. Fuego, ordenó el anciano al ver cómo este ser destruyó el bolso de su compañero donde tenían la llave de la puerta. Todos los magos atacaron pero no pudieron golpear a la figura, esta giraba y se movía en su lugar como si bailara y a pesar de su tamaño, pudo esquivar casi cada ataque. Mi cabeza da vueltas constantemente y mi mundo se derrumba completamente sola, miro por la ventana porque los hombres blancos me quitaron la corona. Cuando Tenebrius logró acercarse a uno de los magos, la varita que tenía en una mano lanzó un hechizo, pero la otra mano también lanzó un fuerte golpe. El mago que intentó defenderse terminó siendo mandado a volar a suelo por el golpe en su mentón, el cual le había roto la mandíbula y causó que se ahogara con su propia sangre. A pesar de que Tenebrius es el más débil físicamente de los clones, en este momento tenía más fuerza que incluso el cuerpo original. Su refriega no terminó, se movía a sus siguientes objetivos, incluso con las grandes heridas que recibió su cuerpo por los hechizos que sí lo golpearon. Tenebrius fue como una bestia salvaje, atacando y esquivando los hechizos mortales que le lanzaban. A pesar de que algunos de los magos intentaron usar aparición para salir del lugar luego de ver la muerte de sus compañeros, los hechizos de Tenebrius parecían dirigirse a ellos justo cuando estaban por hacerlo y aunque algunos pudieron hacerlo, otros sufrieron desparticiones por la interrupción.
Estoy tan perdido, no estoy bien, estoy al límite porque estoy enfermo, si me llaman señor loco. Oye, escucha, puedo cantar. Esos malvados hombres blancos me atraparon cuando se fueron de aquí, me llamaron señor loco. En este punto la varita de Tenebrius se había partido en dos, pero una parte era sostenida por su mano, mientras que la otra flotaba en un campo de luz alrededor de la primera, siéndole posible aún así lanzar hechizos. Luego de un tiempo el lugar quedó solo con Tenebrius y un grupo de cadáveres que dejaban ver que la mayoría murió por daños físicos, pero esto no detuvo la masacre. Tenebrius, como si oliera a sus víctimas, salió corriendo como un bestia del almacén hacia algunos lugares particulares. Ya terminé con mis trucos porque sí, la camisa de fuerza me queda bien. Cuando salga verás quién es el señor loco. Tomaré mi última pastilla preparándome para la emoción. Cuando salga sabrás quién es el señor loco. Los magos que escaparon terminaron en distintos lugares, no muy lejos debido al apuro, pero no se calmaron al darse cuenta de que aún escuchaban esa canción. Unos pocos tuvieron la posibilidad de tratar de escapar, pero no duró mucho, ya que fueron perseguidos y atacados por el enemigo que parecía desaparecer por momentos. Uno a uno fueron siendo asesinados incluso en medio de la calle, con muchas personas viéndolo. A los aurores que ya estaban buscando a Tenebrius, se les dificultó mucho. Luego de que vieran la masacre en el almacén lo persiguieron, pero sus movimientos eran rápidos, su comportamiento errático y por momentos no pudieron detectarlo, causando que lo perdieran de vista varias veces. Uno de los magos encapuchados pudo usar una chimenea dentro de Nocturnalle que usó para llegar a una casa en territorio francés. Era una chimenea ilegal, bueno, no exactamente, pero no fue registrada en los documentos del ministerio intencionalmente. El mago salió a las calles del mundo mágico francés, rápidamente cambiando su apariencia, pero no supo que no sirvió de nada. Cuando Tenebrius lo persiguió, 3 de sus habilidades utilizaron su poder al mismo tiempo y cuando corrió hacia la chimenea, una llamarada de colores surgió tragándoselo y mandando hacia Francia también. El mago suspiró, esperando poder ir hacia otro lugar rápidamente y ver si alguno de sus otros compañeros lograron escapar, pero antes de que pudiera pensar mucho, su cabeza fue empujada hacia el suelo con mucha fuerza. Una vez Tenebrius terminó con este objetivo, fue una vez más a una chimenea aleatoria causando el mismo fenómeno otra vez y volvió a Inglaterra. En la casa donde aún residían Tonks y Andrómeda todo estaba en silencio, desde que Tenebrius se fue no les permitieron salir y fueron vigiladas por un par de aurores. Estaban algo impacientes, en parte porque su compañero ayer no había desaparecido y, por otro lado, porque el cuerpo de su padre esposo estaba en la otra habitación. Fue en algún momento que vieron como de la chimenea salió una llamada verde y de allí un Tenebrius tambaleante entró a la habitación. Las mujeres se sorprendieron y quisieron ir hacia él, que parecía mover sus labios tratando de decir algo, pero antes de que llegaran lo vieron caer al suelo inconsciente. Trataron de ayudarlo, pero no mucho después llegaron los aurores para arrestar al Tenebrius inconsciente. Las mujeres trataron de luchar para que no se lo lleven, pero fue inútil, aun con furia solo pudieron verlos, impotentes. Tenebrius fue llevado a una celda en Azkaban mientras se procesaron los sucesos, a la vez que por las comunidades mágicas, las historias del cazador del ministerio que ya estaban siendo olvidadas volvieron a surgir solamente que ahora eran levemente diferentes. Ahora a Tenebrius se lo llamaba con nombres como el cazador, Verdugo, la bestia y Mr. Madman. Capítulo 81. Lo que pasó después. Red en todas sus formas empezó a despertarse, aunque el cuerpo real fue el primero, otra vez estaba acostado en la enfermería con Dumbledore sentado en una silla mirándolo con indiferencia. ¿Cuánto fue esta vez?, pregunté. Otro día entero, respondió el director sin emoción. ¿Por qué mejor no se muda a la enfermería? Sería más fácil para todos esta vez si no fue directamente mi culpa, respondí. Al igual que las veces anteriores. Usted debe saber qué pasó. Me quedé un rato procesándolo, ahora me doy cuenta de que el Papa de Tonks está verdaderamente muerto, algo que aún no puedo aceptar del todo. Ellos, lo mataron, ... no pude evitarlo, todo es culpa del ministerio, si ellos hubieran hecho lo que les correspondía no estaríamos así ahora, le dije enojado. Puede ser, pero todo esto comenzó por usted, respondió el director sin enojo pero sin amabilidad. ¿Me va a culpar por buscar justicia?
El mundo no siempre es justo. Si usted no hubiera tenido el plan de Tenebrius, nadie hubiera sabido lo de Rottenrot, él no hubiera entrado en conflicto con ustedes y Edward no estaría muerto ahora. Si hubiera sido así, otra gente hubiera muerto, sí, pero si no hubiera tratado de querer recibir el crédito nada hubiera cambiado. A veces la búsqueda de la verdad puede traer consecuencias. Usted no puede justificar sus acciones por algo que no hubiera pasado si no fuera por sus ideas. Puede ir a meterse su moral por donde no le da la luz. No importa si estuve bien o no, alguien murió porque alguien lo mató, por esa razón mató también en venganza. Sé que hay un dicho de que si tú matas a un asesino, el número de asesinos sigue igual. Es un buen dicho, por eso mate a más de uno. Tus ideales ya no son buenos ideales. Deje de tratar de que me culpe por lo que hice, solo dígame qué pasó. Me faltan algunos recuerdos y lo único que sé es que Tenebrius está en Azkaban. Luego de lo que hizo, muchas personas están molestas. Que haya podido matar indiscriminadamente en medio de la calle a tantas personas le ha dado una muy mala imagen al ministerio. Tenebrius será juzgado en un juicio por sus actos, pero supongo que no será así, ¿verdad? El director me levantó una ceja. No sé de qué está hablando. No se haga el misterioso, que estoy muy cansado como para tratar de adivinar. Si Tenebrius llegara a desaparecer de su celda y no volviera a aparecer nunca más, podría ser un misterio que nadie podría resolver. Interesante, pero no creo que lo haga. Prefiero defender mi inocencia. Necesito que Tenebrius sea un hombre libre por el momento. Usted dijo que lo de Tenebrius terminaría, ¿no cree que ya es hora? ¿Cómo planea defender su inocencia luego de tantos asesinatos?, gritó Dumbledore enojado. Algo se me ocurrirá, y yo dije que Tenebrius dejara el ministerio, pero él no va a desaparecer. No trate de convencerme de lo contrario. Entonces está solo, no espere mi ayuda. Para mí Tenebrius está muerto y si quiere seguir con eso hágalo. Tengo cosas más importantes de las que encargarme para que me genere más problemas. El director enojado se fue de la enfermería. Yo únicamente pude suspirar. Iba a estar difícil, pero tenía que intentarlo. Si quería que lo de Tenebrius valiera la pena debía evitar que termine encerrado a pesar de lo que hice. En este momento solo quiero ver a Tonks. Por ahora solo le mandaré un mensaje para ver si puedo ir a verla. Cuando desperté me di cuenta de que hacía frío, miré hacia los lados y me di cuenta de que estaba en una celda. Mis manos estaban encadenadas, además que el ambiente se sentía extrañamente deprimente y sombrío. Me levanté y con mi manipulación de sangre alteré mi cuerpo para que pudiera salir de las esposas. Me liberé, miré más allá de las rejas, logrando ver algo que esperaba pero que no pensé que vería tan pronto: dementores. Eran algo interesantes. Siempre me pregunté cómo sería, pero son bien feos, como cuerpos podridos cubiertos por una tela. Me quedé apoyado mientras miraba las dos habilidades que había recibido ayer y que hicieron posible todo lo que hice. Esencia de la ira: cuanto más seas consumido por la ira, más poder ganarás. Al obtener esta habilidad por primera vez se caerá en un estado de profunda ira. Esencia de la locura: cuando más caigas en un estado de locura, demencia o similares, la línea entre lo lógico e ilógico se debilitará aún más a tu alrededor. Al obtener esta habilidad por primera vez, las facultades racionales se debilitarán temporalmente, así que desperdicia una especie de power-up. Bueno, no sabía que estas habilidades funcionaran así. Ahora, ¿qué hago? Terminé saliendo luego de un rato de quitar la puerta sin romperla. Fue difícil, pero con la cantidad de habilidades y cosas que tengo en el inventario pude conseguirlo. Una vez salí, los dementores me notaron e intentaron venir hacia mí a chuparme el alma, lo que sonaría mejor si fueran dementoras sexys. Un grupo de dementores vinieron y pude sentir cómo succionaban hacia el lugar donde estaba yo, y estaba listo para deshacer a Tenebrius a cualquier señal de peligro, pero no fue necesario. A pesar de que podía sentir que trataban de quitarme algo, no podían. Era como si al más mínimo intento de que algo se moviera de dentro de mí fuera negado, como si trataran de succionar el vacío. Qué conveniente. Los dementores trataron de seguir, pero no podían obtener nada. Me estorbaban el camino, así que le di un golpe a uno y luego me hice invisible para salir de allí. Una vez usé la habilidad de invisibilidad, los dementores parecieron no poder encontrarme en lo más mínimo. Buscaron pero no pudieron siquiera acercarse. Seguí caminando por las celdas del lugar, viendo prisioneros en estado de depresión y locura. Incluso encontré algunos familiares entre ellos. Pasé desapercibido para los pocos aurores del lugar y fui más profundo hasta que llegué a quienes verdaderamente quería encontrar. Sirius Black, creo. Se veía tan deshecho que difícilmente podía discernir si era él, agregándole que nunca lo vi personalmente. Me dio algo de lástima. No es que lo admirara, pero pasó muchos años aquí. Saqué de mi inventario algo de comida y lo metí a la celda en secreto.
Luego me fui a ver a otra persona interesante y aunque también podría ver a los asesinos de los hermanos de mi madre, no me interesaban, a quien quería ver era otra persona. Llegando a una celda pude encontrarla, Bellatrix Lestrange, la hermana de Andrómeda y quien mataría a Tonks si las cosas fueran a ir como en la historia original. Debo decir que al igual que Sirius, no se le pudo apreciar su verdadero aspecto, me pregunto si será igual de hermosa que su hermana, en el libro decía que eran muy parecidas. Me gustaría cambiar un poco su personalidad, no puedo perdonar la idea de que mataría a Tonks, pero si pudiera reformarse tal vez podría hacer feliz a Andrómeda, pero teniendo en cuenta cómo se llevaba con la familia Black no sé si será así. ¿A quién estoy engañando? La actriz de Bellatrix en la película era sexy y ahora que veo a la verdadera me la quiero tirar, digamos, tal vez podría, no lo haría ahora, ya que está débil, pero si pudiera cambiar un poco su actitud o lealtad. Vendré por ti más adelante, dije silenciosamente antes de volver a mi celda. En Hogwarts fui arrinconado otra vez contra la pared por las chicas, todas estaban molestas y no pararon de gritarme. Verdaderamente, desde que volví a Hogwarts luego de Navidad he estado muy seguido en la enfermería. Miren, no es nada grave, lo mismo dijiste de las otras veces y sigue pasando, me gritó Penélope. Sí, pero esta vez es diferente, ¿en qué?, preguntaron las chicas. Esta vez fue un desmayo emocional. Verán, me enteré de que un conocido murió y con todo el estrés que sufro la noticia fue demasiado, mentí con partes de verdad. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Alguien de tu familia murió? Lanzaron muchas preguntas ahora algo más preocupadas y sin culparme tanto. No era de mi familia, pero lo conocía, empecé a charlar hasta que se lo creyeron en su mayoría. Dijiste que sufrías de estrés y por eso estabas así, ¿de qué?, preguntó Parvati. Bueno, por si no se dieron cuenta, además de ser un estudiante normal como ustedes, también creé las dos asociaciones más lujosas de Hogwarts, reparo el estadio, realizo trabajo nocturno para financiarlos, además de muchas otras cosas, uso mis clones para lograr todo eso y consume mucha energía mental, creo que me han estado pasando factura últimamente, puse una expresión cansada y agotada, solo para dar más lástima. En ese momento las chicas se sintieron un poco mal, ciertamente no se imaginan a ellas mismas haciendo lo mismo que yo, ni siquiera Penélope, que era la mayor. También teniendo en cuenta las dos cosas que me pasaron antes donde estuve cerca de la muerte, sí consideraron que era mucho para mí. Me dijeron para dejar de hacer tantas cosas, pero no acepté, les dije que todo era necesario si quería que lográramos nuestra felicidad. Fue un debate algo acalorado, pero terminé mejor de lo que esperaba, con ellas siendo más consideradas conmigo. En algún momento del día vinieron unos aurores a mi celda y me sacaron de allí, me había puesto de vuelta las esposas cuando sentí que venían, por lo que no notaron nada anormal. Viajamos hasta una parte del ministerio donde me hicieron esperar, creo que me juzgarán en breve. No tardaron mucho en llevarme una vez más, esta vez al salón de juicios. Fui llevado a la gran silla al centro del salón, enfrente estaban los miembros del Wizengamot con Dumbledore en la cabeza que me miraba con desaprobación. A los lados pude ver a personas familiares, entre ellas estaban Andrómeda y Tonks, que miraban al lugar con disgusto. Cuando me vieron se sintieron aliviadas y preocupadas al mismo tiempo. Bien, aquí comienza el juicio de Tenebrius Akaichi. Dumbledore dio inicio a la sesión. Esperen, dijo alguien que entró con paso rápido. Amelia, quien no había estado presente, ingresó al salón y se colocó a un lado de mí. Señora Amelia, nos sorprendió su tardanza, puede tomar su lugar, dijo Dumbledore. Ya estoy en mi posición, ¿qué quieres decir con eso, Amelia?, dijo Fudge a un lado algo molesto. Estoy aquí, no como jefa del departamento de aplicación de la ley. Hoy estoy aquí como defensor de Tenebrius Akaichi. Las palabras de Amelia sorprendieron a todos, incluyéndome a mí. Eso no puede ser, vuelva a su lugar, señora Bones, dijo Umbridge disgustada. Mi juicio era un juego para la mayoría aquí, era un mestizo desconocido y mis acciones traían problemas a algunos, así que iba a ser casi una ejecución y esto solo era formalidad, pero si Amelia se involucraba, como indican las leyes, yo puedo participar del lado del acusado en su juicio, pero no seré capaz de actuar como juez ni ser partícipe de ninguna decisión. ¿Está seguro de eso, señorita Amelia? Dumbledore la miró interrogativamente, algo disgustado de que decidiera ayudarme. Es lo que debo hacer, le respondió Amelia. Bien, empezamos con el juicio. Todos allí estuvieron de acuerdo, les pareció raro la decisión de Amelia, pero no objetaron.
Muchos en la sala no estaban contentos conmigo, mis acciones los dejaron mal parados, además de otras cuestiones políticas. Tenebrius Akaichi, se le acusa del asesinato de 18 magos, de los cuales se lo ha visto realizarlo a plena vista de varios magos y brujas. ¿Tiene algo que decir al respecto? Comenzó Dumbledore. Dos cosas, su señoría, siempre quise decir eso, otra cosa menos en mi lista. Si aclara el que hayan sido asesinados a vista de la gente como una adición, significa que es un pecado peor que el asesinato, lo cual considero muy poco ético. El asesinato, sea a la vista de los demás o no, tiene el mismo peso a mis ojos. Ustedes no lo creen así. ¿Consideran que el que me hayan visto hacerlo es peor que el que no? ¿No lo ve usted así, señor Dumbledore? Insolente. ¿Cómo te atreves a cuestionarnos así? Una fea mujer me gritó. Disculpe, era una pregunta válida, le dije a Umbridge. Además no considero que pueda interrumpirme al modo. A usted lo estamos juzgando por sus crímenes, podemos hacerle las preguntas que quiera, no tiene derecho a hablarnos así en serio. Creí que los juicios eran para poder establecer la inocencia o culpabilidad de una persona, y el mío todavía no concluyó, así que no se ha sentenciado nada. Si no puedo defenderme, entonces ¿para qué estamos aquí? Me hubieran sentenciado a muerte directamente. Considero que lo que dice el señor Akaichi es correcto, todavía no se ha dado una sentencia, tiene derecho de defenderse. Continúa Amelia recitando algunas leyes sobre la defensa de los acusados. Con ella intercambiamos miradas y tuvimos un entendimiento tácito. Además, señorita Umbridge, estaba hablando con el juez Dumbledore, no con usted. Si me interrumpió, quiere decir que cree que sus palabras tienen más importancia que la suya. ¿Cree que es mejor que el mago blanco más grande de todos los tiempos? Silencio. Dumbledore trajo orden a la sala, odiaba mi capacidad para buscar defectos en los demás, y si dejaba que siguiera esto no iba a terminar bien. Yo solo digo, si no toman en cuenta la vida de los que no murieron a los ojos de los demás, creo que son unos asesinos indirectos, y traer a un asesino para juzgar a otro no me parece muy correcto. ¿Está confesando que usted es un asesino? Un anciano del Wizengamot preguntó al escucharme. Ustedes lo están haciendo también. Le respondí sonriendo. Basta. Seguiremos con este juicio, exclamó Dumbledore. Está bien, siento sacar temas morales y justicia a cuestión, me disculpé, aunque también fue un golpe secreto. Lo siguiente que quiero decir es, que solo recuerdo los primeros 8, luego todo se volvió rojo, confesó. Gritó Umbridge. Creo que está todo dicho, siguió Fudge, más la charla de los demás magos. Silencio, gritó Dumbledore. En este momento se sentía molesto, seriamente quería terminar con esto de Tenebrius, pero sabía más que los demás presentes. Bajo las leyes del ministerio, a pesar de que el acusado haya declarado, el juicio no puede terminar, dijo Amelia, que también estaba algo incómoda con lo que dije, pero intercambiamos miradas otra vez. Aunque se haya confesado la participación en el delito, como mencionó, no se declaró completamente culpable, sino que manifestó una característica particular que tiene que ser investigada. Mientras él mismo no se declare culpable, entonces no se puede dar por terminado este juicio. Teniendo en cuenta los testigos a llamar, el juicio continuará, dijo Dumbledore, que también sabía que no podía dar por terminado este juicio tan pronto, por varios temas. Bien, según lo que dijo Akaichi, solo tiene conocimiento parcial de Loacón. Señora Amelia, usted está defendiendo a un criminal solo porque trabaja para usted, está arriesgando su reputación, volvió a interrumpir Umbridge. No lo defiendo porque trabaja para mí, lo estoy defendiendo porque lo considero alguien digno de hacerlo. No sé qué es lo que sucedió, por lo que estoy aquí para aclararlo y que se haga justicia, se defendió Amelia. Este joven de aquí ha producido resultados que nos han adelantado trabajos desde hace meses. Esos trabajos adicionales, según el Departamento de Estadísticas, es equivalente al trabajo de 5 trabajadores del ministerio con por lo menos 4 años de experiencia. Su trabajo merece algo de consideración. A un criminal se le debe juzgar por sus crímenes, no por sus logros. Puede ser. Intercambié miradas con Dumbledore como diciéndole que conozco su pasado, y luego volví hacia el Wizengamot. Señorita Umbridge está teniendo conflictos personales conmigo. Me ha atacado personalmente y ha interrumpido, me ha gritado cuando yo no he alzado la voz en ningún momento. No creo que sea justo que alguien con conflictos personales participe en mi juicio. Silencio, exclamó Dumbledore al ver que esto no avanzaba. No creo que sea yo a quien deba silenciar, señor Dumbledore, no soy yo quien ha estado interrumpiendo. Señorita Umbridge, por favor, deje que el juicio continúe, le dijo Dumbledore. Prosiga con sus palabras, asintió Abomes.
Bien, como quería decir, según lo proclamado anteriormente, el acusado Tenebrius Akaichi no es completamente culpable de sus acciones, no estaba bajo su total control y no era consciente de sus acciones, enunció Amelia luego de que acordáramos silenciosamente. Asesino a 18 personas, ¿cómo puede no ser culpable? De ahí comenzó un debate entre todos los presentes. Amelia y yo hicimos un equipo y mientras que ella se manejó defendiéndome con la parte técnica y legal, yo me encargué de la retórica y empática. Tuvimos mucha oposición, no le caía bien a las personas de aquí, más cuando cada cosa que decían era refutada por nuestras palabras. Entre esas palabras me enteré de algo, Rottenron participaría en este juicio como testigo, solo que estaba llegando un poco tarde debido a que estaba fuera del país. Tonks casi tuvo un ataque de ira en medio del juicio al enterarse, pero pude calmarla desde lo lejos diciéndole que esperara. Con esa nueva información también mandé a un clon invisible para realizar un pequeño trabajito. Ese día Tenebrius sufrió una alteración de sus facultades tanto físicas como mentales, las personas que lo vieron pueden dar testimonio, él no estaba bajo condiciones para tomar decisiones. Juzgarlo como un asesino sería otorgarle una culpa que no le corresponde, dijo Amelia ante todos. Amelia tiene razón, en algún momento de ese día perdí el control de mis actos, creo que pudo haber sido algo intencional de un tercero, actué como la víctima. Explíquese, dijo alguien del Wizengamot. Sería muy conveniente que justo luego de la muerte de, mire a las mujeres Tonks un rato antes de seguir Edward Tonks yo haya ido hacia los culpables, ¿verdad? No puedo estar del lado de los asesinos y que justo haya ido hacia donde estaban sin tener ninguna pista de su paradero es algo sospechoso, ni los aurores del ministerio lograron encontrarlos, entonces ¿por qué yo sí? Supongo que todo esto es algún plan de alguien que quería usarme para hacer el trabajo sucio. ¿Tiene pruebas de esto?, preguntó Dumbledore. Pues no más de las que ya pueden tener usted, saben que hubo un intento de asesinato en nuestra contra, dije mirando a Tonks. No mucho después, el padre de mi compañera fue brutalmente asesinado en represalia. Sabemos que hay alguien en contra de nosotros, y yo, un mago un poco capaz, pude matar a un grupo de 18 magos que son reconocidos criminales sin dificultad, sabiendo dónde estaban y con medios físicos, los cuales no tengo, dije mostrando mi cuerpo delgado. Lo que dice Akaichi es correcto, todo es demasiado coincidente como para que una simple venganza pueda causar todo esto. Capítulo 82. Conclusiones en funeral. El juicio terminó en algo diferente con lo que comenzó, como en casi todas las cosas donde se me acusa de algo. Ahora se estaba debatiendo si estaba bajo mis facultades mentales normales al cometer esos asesinatos. Aun si eso es cierto, eso no evita que haya hecho lo que hizo, pero no hubo casos similares donde si fue así. Creo que era, el señor Malfoy aquí presente. Durante la época del reinado del Señor Oscuro, el señor Malfoy actuó como subordinados del Señor Oscuro bajo el hechizo Imperius, y ahora es parte del Wizengamot que me está juzgando, supongo que él entenderá mi situación, declaré. Eso es diferente, dijo uno de los partidarios sangre pura. ¿Por qué? ¿El señor Malfoy no estuvo bajo el hechizo Imperius? No, no es eso, su caso es diferente, corrigieron. Pero bajo circunstancias similares, ¿por qué no se puede dar el mismo trato? Continúa Amelia con mi discurso. El señor Akaichi puede no tener los recursos que el señor Malfoy ni ser alguien reconocido en el mundo mágico, pero es alguien que también actuó bajo la voluntad de otros. Empezó otra discusión, las personas me querían menos en este momento, pero si se oponían a lo que decía entonces habría una inestabilidad política debido a la situación de Lucius y similares. Bien, suponiendo que lo que proponen es cierto, tendríamos que tener esa consideración como con el señor Malfoy, pero primero debe probarse, dijo Dumbledore, y todos estuvieron de acuerdo. Desde ese momento empezaron a pasar los testigos. Andrómeda, quien aún no se había recuperado, no pudo decir mucho, además de que luego de lo que pasó no quiere perder a nadie más. Ella defendió mi postura comentando sobre mi actitud con respecto al trabajo y mi vida familiar, dando una buena imagen, pero como una ex-Black mucho sangre pura no la tomaban en serio. Luego subió Tonks, que casi fue retirada debido a los insultos contra el ministerio y todos los involucrados. Al final, bajo las palabras de Amelia, ella se recompuso y empezó a detallar más lo sucedido con mi comportamiento y nuestra historia con lo del envenenamiento. En un momento saltó el tema de mi brutalidad con mis arrestos que me jugó en contra, ya que los aurores pudieron confirmarlo, pero para nuestra sorpresa fue Moody quien nos ayudó. Él, como testigo, declaró que la brutalidad inicial se debía a la inexperiencia y que luego de algunos arrestos los demás delincuentes llegaron casi intactos.
Modi también estaba enojado y aunque no estaba de acuerdo conmigo y lo que hice, prefirió usar esta oportunidad para enmendar lo que le pasó a Edward. También mencionó que era cierto que sus aurores no pudieron encontrar a los criminales y que yo sí, también comentando que yo, como auror practicante, realice un trabajo superior a algunos otros veteranos bajo condiciones de presión extrema como lo de aquella misión. Surgieron algunos otros aurores, los cuales muchos hablaron sobre lo intimidante que era, pero que mi trabajo sí era de los más diligentes. Nuestro supervisor que comentó sobre todo el papeleo que podía hacer y todo lo que pude avanzar. El novato que me vio salir explicó que en un momento, cuando estábamos en la casa donde encontraron a Edward, mi apariencia y personalidad cambiaron, dándome una presencia muy aterradora, diferente a cuando llegué. Testigos que me vieron en mis actos también dijeron que yo no me veía para nada como la persona que asesinó brutalmente en medio de la calle, que en ese momento me veía gigante, aterrador y con una mirada sanguinaria y demencial. Con cada testigo mi postura se fortalecía, pero aún así no llegaba a ser sostenible para tantas personas en mi contra. Por lo menos hasta que sonreí por algo que había hecho bien mi clon. De una de las chimeneas del ministerio salió un grupo de personas. En el centro de esas personas estaba Garrick Rottenrot, que estaba rodeado de 4 magos que actuaban como guardaespaldas. Él había venido para participar del juicio de quien detestaba, tenía otros planes para eliminarlo, pero esto no era un mal comienzo, hasta podría ser mejor. Se adelantó caminando sin saber que había una figura invisible que lo siguió de cerca y que solo luego de unos pasos lejos de la chimenea, este individuo ya estaba a pocos centímetros de él. La figura también tenía en sus manos un pequeño palo con una punta metálica puntiaguda, casi como una lanza en miniatura, que también estaba cubierta por un líquido invisible. En un momento Garrick, que iba felizmente pensando en que se vengaría, sintió un intenso dolor. Desde debajo de las costillas de Rottenrot, esa mini lanza de unos 50 centímetros ingresó sin problemas, traspasando varios de sus órganos internos, todo gracias al terrible filo y poder de perforación. La lanza, tan rápida como entró, salió y desapareció en las manos de la figura que, antes de que Garrick cayera al suelo, terminó convirtiéndose en un charco de sangre que se desvaneció, pero como siguió siendo completamente invisible desde el comienzo hasta el final, nadie lo notó. Rottenrot cayó al suelo tratando de gritar, pero lo único que salía de su boca eran chorros de sangre de sus órganos perforados. Sus guardaespaldas al verlo quisieron ayudarlo y pidieron ayuda, pero no pudieron hacer mucho luego de ver el agujero y la gravedad de la herida, además de darse cuenta de que la sangre comenzó a tornarse negra debido a potentes venenos. En el juicio seguimos discutiendo hasta que alguien ingresó al salón, lo reprendieron, pero luego de enterarse de que algo le pasó a una de las personas que iba a participar estaba involucrada, lo dejaron hablar. Al conocerse el ataque se decidió tomar un receso para investigarlo y me dejaron encerrado en una habitación solo con Amelia, con quien discutí nuestros siguientes pasos, y unos aurores. Luego de unas horas volvimos y se expuso que Garrick Rottenrot había muerto por graves daños en los órganos internos y por el efecto de diferentes venenos muy potentes. Dumbledore no paró de mirarme durante toda su explicación. Este repentino asesinato nos dio más posibilidad de trabajar bajo la declaración de que como no pudieron usarme a mí, mandaron a otra persona a acabar con él. Él era el objetivo desde el principio y como se sabía que teníamos conflictos, querían utilizarme para encubrir sus intentos de asesinatos. Nadie defendió a Garrick ni ocultó sus faltas anteriores, no se molestarían por alguien muerto. Diciendo que me es imposible estar en 2 lugares al mismo tiempo, me saqué de los sospechosos, pero Dumbledore casi parecía querer venir y abofetearme por mis mentiras. Todo fue hacia arriba desde entonces y ganamos mucho a favor. En un momento sugerí usar Veritaserum en mí y fue aprobado. Antes había probado el Veritaserum y me di cuenta de que no funciona conmigo, no con los clones por lo menos. También le pedí de favor a Xenopilus si podía probarlo en él para ver cómo actuaba alguien bajo sus efectos. Luego de que se dispuso a usarse en mí, todo fue una gran obra que sorprendió a todos menos a Dumbledore, que no dejó de sospechar de mí sabiendo que no era normal. Dejé expuestas cosas que claramente eran mentiras, pero que solo Dumbledore sabía y que no podía decir nada, ya que él también estaba involucrado. Al final reafirmamos que culpar a alguien solo por sus crímenes en vez de sus logros no estaban del todo bien, con lo que miré al director con especial énfasis, y para evitar que esto continuara, él decidió terminar el juicio. En el Wizengamot había muchos que estaban en mi contra y no quisieron dejarme ir, pero ante todo esto no me enviaron a Azkaban.
Ellos me revocaron mi orden de Merlín y rompieron mi varita como a un criminal. Esto claramente no estaba acorde a los crímenes que claramente yo no cometí, pero la corrupción es algo muy fuerte. Amelia quiso discutirlo porque era algo muy injusto. Lo de la orden estaba bastante bien, pero lo de destruir mi futuro como mago era demasiado. Aún así, yo toqué su hombro y le hice señas para que aceptara la sentencia. Lo único que necesito es a Tenebrius libre para lo próximo que haré. No hace falta que rompan mi varita, les dije. Tiene razón. Vino un auror que sacó una caja donde estaban las partes de mi varita rota. Bien, este juicio se da por terminado, finalizó Dumbledore. En otra sala me encontraba con Amelia, quien estaba muy enojada caminando de lado a lado, al igual que Andrómeda, que me abrazó llorando. Ella todavía estaba sensible y enterarse de que su yerno ahora fue tratado por un criminal por vengar la muerte de su esposo no la dejó muy bien. Tonks también estaba allí, pero solo seguía enojada, no se preocupó por mí, ya que sabía la verdad. Al poco tiempo llegó Dumbledore con una cara de pocos amigos. Me fui con él un rato a hablar en un lugar apartado y con unos hechizos para mantener la privacidad de nuestra charla. Supongo que consiguió lo que quería, habló Dumbledore. No se preocupe, dejaré de trabajar en el ministerio, solo necesito el nombre de Tenebrius para algunas cosas, eso es lo que me preocupa. Usted es muy capaz, pero eso lo hace aún peor. Él no ocultó su descontento conmigo. No tiene que preocuparse por nada, usted a lo suyo y yo a lo mío, no haré nada que sea un verdadero problema para usted, más le vale, porque si no, no me importa perder mi reputación por desvelar quién o qué es verdaderamente Tenebrius. Akaichi me miró seriamente. Luego de que Dumbledore se fuera volví con las chicas. Amelia quería ir a ver si había una forma de que recuperara mi varita y mi permiso para hacer magia, pero la detuve y le dije que no valía la pena. Terminé convenciéndola y diciéndole que ahora no es momento, había cosas más importantes de las que preocuparse. Me terminé llevando a Andrómeda y Tonks a su casa. Allí Andrómeda fue a llorar a su cuarto y ni yo ni Tonks pudimos hacer nada para evitarlo. Tonks también se puso algo sentimental y terminó abrazando a Tenebrius a pesar de que ella pensaba que no era suficiente. Si Garrick no hubiera muerto y hubiera aparecido en el tribunal, lo hubiera atacado sin dudar, dijo Tonks mientras se recostaba en mi pecho. Qué bueno que no fue necesario, me hubiera sido más difícil sacarte de Azkaban de modo legal si así fuera. Acaricia su cabeza. ¿Qué quieras que hagamos ahora? Yo no quiero volver más al ministerio, ese lugar no es más que un nido de plagas. Ya no me importa ser un auror, no tengo el más mínimo deseo de serlo. ¿Recuerdas lo que dijiste de tener un plan B, viajar y todo eso? Ella me miró con ojos húmedos. Está bien, no tienes que volver. En cuanto a viajar no puedo prometértelo ahora, ambos tenemos responsabilidades aquí, dije mirando la habitación de Andrómeda. Está bien, pero eso que dijiste de ser mercenarios o algo parecido, ella entendió lo que quería decir. No solo yo no terminé mis estudios, sino que ella tampoco quería dejar a su madre en este momento, aunque también pensó en llevarla con nosotros. Para eso mismo es que necesitaba a Tenebrius libre. Fundaré mi asociación. Quiero unirme cuando lo hagas, quiero poder encargarme de personas como Garrick o esos contrabandistas. Los aurores no me dan lo que quiero y el ministerio solamente se ocupa de sus intereses. Ya no quiero que nadie me impida buscar justicia por cuestiones políticas. ¿Podemos hacerlo? Si eso es lo que tú deseas, entonces así lo haré, pero ahora tienes que descansar. Te conozco lo suficiente como para saber que nos has pegado el ojo en mucho tiempo. Tonks estaba reacia a dormir, principalmente porque tenía miedo de las pesadillas, pero con mi ayuda lo consiguió. El día siguiente al de mi juicio se efectuó el funeral de Edward Tonks, el cual Nimadora le pidió a Tenebrius si podía ayudarla a organizar. No fue algo tan extravagante como lo que sería el de Dumbledore, pero fue decente. Vinieron varios amigos de la familia, así como viejos compañeros de Tonks que ya se graduaron, Dumbledore, Amelia, Moody, algunos compañeros aurores y un encapuchado pelirrojo, entre otros. Se llevó a cabo y fue bastante deprimente. Ni Andrómeda ni Tonks pudieron contener las lágrimas cuando el ataúd fue enterrado. Ambas querían terminar con esto lo más rápido posible, pero a la vez no querían que esto pasara. Tonks no se pudo contener mucho y terminó corriendo para ser abrazada por el pequeño pelirrojo encapuchado. Andrómeda, al verlo, estaba confundida, no entendía por qué su hija fue a llorar a los brazos de un desconocido, pero no tuvo tiempo de preguntar, ya que ella fue atrapada en los brazos de la persona que ella esperaría fuera a quien su hija iba a pedir consuelo. No contuvo tampoco su llanto y dejó de reprimirse en los brazos de su yerno, llorando cuanto más pudo y soltando todo ese dolor.
Terminó ignorando el mundo exterior y se quedó dormida, a lo que Tenebrius tuvo que despedir a los invitados con ella en brazos y después llevarla de vuelta a su casa. Tonks apareció un tiempo después, pues se había quedado un rato para que el verdadero cuerpo de su novio la consolara un poco más. Los tres se quedaron en la casa para tratar de calmar sus vidas luego de este suceso, aunque Tenebrius se tomó el tiempo de ir a su casa en el ministerio para recuperar sus cosas. Él ya no podía trabajar allí y Tonks ya no quería, así que no hacía falta que pensaran en volver. Fin del capítulo 82.